de Dios. Tú tienes un lugar en la casa de Dios y hay algo que tú eres la única pieza del rompecabezas que puede dar la imagen hermosa de ese cuadro que Dios ha figurado hacer contigo. ¿Cuándo ustedes han pasado trabajo montando un rompecabezas que tiene 300 piezas así de chiquita para al final darte cuenta que falta una y que no falta en una esquina, falta ahí en el medio? Y era la cara del único que sale ahí retratado, o el tope de la torre, o era una pieza que tú sabes que ya ese cuadro, por más trabajo que pasaste, no lo puedes enganchar en ningún lugar. Porque todo el que entra a tu casa va a decir, qué bueno. Porque esa pieza que falta va a hacer que se vea feo. ¿Amén? Hermano, ¿y qué es lo que Dios siempre está tratando de hacer en su casa? De juntar todas las piezas del rompecabezas. Y el que menos piensa que es importante, tal vez es la esquina de ese rompecabezas que sostiene todo ese cuadro. Cada uno de ustedes es importante. Dile que está a tu lado, tú eres importante. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás? Él trata de mantener y buscar que los hijos de Dios estén suficientemente ocupados, distraídos, preocupados, para que no puedan ver o descubrir cuál es su lugar dentro de lo que Dios quiere hacer. Amén. Es como una venda espiritual que Él pone sobre las personas, incluyendo aún los creyentes. ¿Y por qué Él hace esto? Lo hace con el propósito de limitar lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu Santo y a través de nuestra vida. ¿Y cómo te mantienes cegado? Creando circunstancias que no te permiten ver lo que Dios quiere hacer contigo. Y no siempre estamos hablando de circunstancias malas. Hay veces que nos suceden cosas buenas que pueden ser lo suficientemente demandantes como para mantenerlos lo suficientemente distraídos y ocupados que no podamos ocupar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y con esto no quiere decir que todo el mundo va a hacer algo dentro de la iglesia, pero puede ser algo que Dios quiere hacer contigo fuera de la iglesia y que tampoco has descubierto. O sea, la palabra habla de reyes y sacerdotes. Cuando habla de sacerdotes está hablando de gente que tienen el llamado de servir en la casa. Y cuando habla de reyes está hablando de gente que tiene el llamado de prosperar y gobernar en la sociedad para sostener la casa. Cada vez que hable de reyes y sacerdotes está hablando de ti o de mí. A mí me llamó a ser sacerdote. Si a ti te llamó a ser un empresario, you are a king. Dile que está a tu lado, you are a king or a queen. Si es mujer va a decir, I know, I knew it. I'm a queen. Así que hermano, ¿cómo puede ser quitada la venda de nuestros ojos? Porque el enemigo sutilmente va poniendo vendas en los ojos para que tú no puedas ver todo lo que Dios quiere hacer contigo. La venda es quitada sencillamente a través de la oración, pidiéndole al Señor y declarando, Padre, quita esta venda, permíteme ver el llamamiento, lo que tú me has llamado a hacer. Y Dios comienza a mostrarte, Dios comienza a hablarte, Dios te habla por otras personas, por su palabra, por los profetas. Dios lo pone en tu corazón y va trayendo claridad. ¿Cuántos tal vez por mucho tiempo no sabían lo que iban a trabajar, pero como que todo fue aclarándose con el tiempo y todo fue mostrando, y ahora tú estás? Otro a lo mejor dice, pastor, yo estoy igual de perdido, 20 años, estoy igual de perdido. Tranquilo. Okay. Pero a través de la oración esa venda es quitada. Mira lo que Pablo decía a los Efesios. Decía, mi oración es, y que estaba hablando que era lo que él oraba. Decía, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Que les sean quitados las vendas para que puedan entender cuál es su llamado. Amén. Y para que puedan ver lo grande de lo que Dios quiere hacer con ellos. Hermano, estamos viviendo en tiempos donde todo, diga conmigo todo el que disponga su corazón y lo ponga delante del Señor, Dios lo va a usar extraordinariamente.
en el área que sea. Dios te va a usar extraordinariamente en los negocios, en tu trabajo, si ese es el área donde Dios te ha llamado. Dios te va a usar extraordinariamente en la casa de Dios, si ese es el área que Dios te ha llamado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos donde todavía la cosecha es mucha, las almas son muchas y los obreros son pocos. Esos pocos que estén dispuestos a poner sus manos en las manos de Dios, Dios lo va a usar para influenciar a miles. Que tal vez eso no debió ser así, tal vez debió haber miles para influenciar a miles, pero esa no es la realidad. El mismo Jesús dijo, la mies es mucha, pero los dispuestos son pocos. Todo el que dispone y dice, Señor, úsame, Señor, me pongo a tus pies, Dios va a hacer cosas extraordinarias a través de ellos. Amén. Y si tú le pides al Señor, Señor, muéstramelo, quita la venda, Dios te lo va a mostrar y unción de Dios va a comenzar a fluir sobre tu vida. Tú sabes que tú no solamente necesitas unción de Dios para predicar, tú necesitas unción de Dios para progresar afuera. No es lo mismo dirigir un negocio sin unción que dirigir un negocio completamente ungido. O sea, no fue lo mismo cuando Pedro pasó por sus fuerzas toda una noche pescando que cuando fue Dios quien le dijo, echa la red ahora. ¿Qué sucedió? O sea, hubo una pesca milagrosa. ¿Ven? Como la que tuvo Brian el sábado. Cuando está la unción de Dios, hermano, el resultado es diferente. Amén. Y Dios va a derramar esta unción sobre todo el que ponga su vida en las manos de Dios. Pero muchas veces, hermano, nuestros problemas, nuestras situaciones nos impiden ver lo que Dios está viendo en nosotros. Tú sabes que Dios ve a alguien con mucho más potencial que muchas veces el que tú estás viendo en tu persona. Hermano, si Dios me hubiera dicho a mí hace muchos años, bueno, lo hizo y me costó muchos años creerlo y aceptarlo, que yo iba a predicar y enseñar la palabra, yo no lo hubiese creído cuando a mí me costaba dar un informe oral frente a la clase, precisamente por lo que está pasando aquí ahora mismo, que todo el mundo me está mirando. Si era que habláramos y yo estoy predicando en la parte de allá y usted mira al frente, pues más fácil. Pero yo siempre, pues la timidez y todas estas cosas, hermano, y muchos, por no decir casi todos los héroes que la Biblia habla, en un principio no se vieron como Dios los veía. Sí, hermano, hay veces que nosotros pensamos que los héroes de la Biblia eran gente con unos dotes especiales, con unas habilidades y con una estima súper alta, muy confiados y seguros de sí mismos. Todo lo contrario. Todo lo contrario, hermano, la palabra nos habla y muchas veces vemos las conversaciones que quedaron ahí registradas. Eran gente acomplejada, muchas veces eran gente con una estima baja. Muchos de ellos no se veían como Dios los veía. Es más, muchos de ellos hasta pelearon y discutieron con Dios para convencer a Dios, porque Dios no entendía que no eran ellos. Qué interesante el hombre diciéndole a Dios, déjame explicarte algo, porque aquí en la tierra las cosas funcionan de una manera diferente, ¿sabe? ¿Entiende? Let me explain you. Listen to me. Lo vimos en Moisés. Vamos a la palabra en Éxodo 3, 10, 11, cuando Dios se le aparece a Moisés en aquel arbolito, la zarza era un arbolito, estaba ardiendo en fuego y no se quemaba, y Moisés se acerca, porque esto no era nada más de latino, o sea, el averiguado, esto existía desde los tiempos de Moisés, o sea, es el ave más famosa de todo el mundo entero, el ave averiguado, o sea, que todo lo que sabe, Moisés se acercó y Dios le habló a través de la zarza, y dice Éxodo capítulo 4 verso 10, que entonces Éxodo 3 verso 10, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para ir a Faraón? Who do you think I am? Le dice Moisés, y sacar a los hijos de Israel de Egipto. O sea, después de estas palabras, Dios comienza a mostrarle ciertas señales y le dice, ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala al piso, se convierte en serpiente, Moisés huye, y entonces Dios le dice, ahora agárrala por el rabo, y la agarró por el rabo y volvió y se convirtió en vara. Y Dios después le dice, mete la mano en tu seno, o sea, en el pecho, en la ropa, y cuando la saca está llena de lepra. Y dice, hazlo otra vez, y entonces cuando la saca está sana. O sea, Dios le demuestra su poder, le demuestra señales y aún así Moisés le dice, esto no me convence. La palabra dice que Dios hasta se enojó con él. Yo no tengo el tiempo para leerte todo eso, pero tú sabes lo que es. Si Dios me convierte esta serpiente, este micrófono en serpiente, lo primero que yo hago es que se lo tiro al mismo. Yo creo que jamás dudaría en algo, pero aún así Moisés dudó. ¿Quién de ustedes que Dios le demuestre una señal como esta va a tener duda en cuanto a algo en su vida? Nadie.
Quiere decir que Moisés tenía issues peores que los tuyos. Dile que está a tu lado, te salvaste. Dile, yo creía que tú eras el peor. Dile, Moisés era peor. Mira lo que Moisés le dice. Después de que el Dios le muestra todo esto en el verso 10. Entonces Moisés le dice al Señor, por favor, nunca he sido hombre elocuente. Dice, mira, todos esos milagros, todo eso estaba bien. Pero tú no ves que yo no hablo bien. Le dice, ni ayer ni en tiempos pasados. Y mira lo que le dice, mira qué atrevido. Le dice, y ni aún después de todo lo que has hablado, ni con todo lo que me has dicho. Le dice, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, Moisés no veía, estaba cegado, estaba vedado, no veía lo que Dios estaba viendo en él. A veces que Dios pone una palabra profética en mi corazón y yo se las traigo a alguien y yo sé y me resuena en el oído que yo sé que algunos dicen después, yo creo que el pastor se equivocó. Mí. Y entonces para colmo es que a quien se lo cuenta dice, es verdad y que tú... La gente a veces no ayuda, hermano, la gente no ayuda a veces. Te acaban de aplastar la poca estima que te queda. Había una venda en sus ojos. Gedeón, ¿cuándo se acuerdan Gedeón? El que con 300 hombres venció un gran ejército. Gedeón vivía en miedo, Gedeón vivía escondido, Gedeón vivía con una autoestima por el piso. Pero cuando el ángel de Dios se le aparece a Gedeón en Jueces, capítulo 6, verso 11, quedó registrado. Y dice que vino el ángel del Señor y se acercó y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abisierita, esos nombres. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, para esconderse. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Otras versiones dicen esforzado y valiente. Y ahí Gedeón miró para atrás. Who are you talking to? El ángel lo llamó conforme a su diseño. Cuando Dios te habla conforme a tu diseño. Y Gedeón le respondió conforme a sus circunstancias. Amén. Él se veía como un derrotado y aún no había descubierto el llamado que Dios tenía para su vida. Hermano, Dios tiene un llamado para tu vida. Díselo al que está a tu lado, tú tienes un llamado. Dile, tú no eres poca cosa. Y vuelvo y recalco, no necesariamente es en la casa de Dios, pero tú tienes un llamado grande aún afuera. Y Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar, te quiere ungir, te quiere usar. Dios quiere usarte en formas extraordinarias que a ti mismo te sorprenderán, hermano. Gente común y corriente, hermano. A veces con los peores issues fueron los que Dios escogió en la Biblia para hacer cosas extraordinarias a través de ellos. Hermano, míralo, el rey Saúl era un acomplejado también cuando Dios lo escogió a través del profeta Samuel. O sea, eran gente con issues. ¿Por qué? Porque Dios él goza usar gente que el mundo dice que no sirven. O gente que en cuanto a la sabiduría o preparación del mundo no están cualificados para esa posición. Hermano, David no estaba cualificado para ser rey, ni siquiera era de una familia real. José no estaba cualificado para ser gobernante de Egipto, no era egipcio. Amén. Y así vemos, no, como Dios escogió a la gente, que si tú me preguntaras aún a mí, ese no es. Escogió a Pedro y Pedro vino a ser, y Pedro era un exalvolado. O sea, en el mundo tú vas a encontrar dos tipos de personas. Tú vas a encontrar el que no quiere moverse, pero vas a encontrar el que no quiere parar, o sea, y Pedro era como ese, Pedro era como describimos eso, la palabra correcta es exalvolado. Pedro quería ser primero, Pedro picaba oreja, y Dios lo usó. ¿Ven? Mira lo que dice la palabra, 1 Corintios 1, 25, 29. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, los que Dios escogió, no había muchos que de verdad fueran cualificados, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, y nosotros estamos ahí un poco mejor que eso.
lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado y un potencial extraordinario para impactar otras vidas. Dale un aplauso al Señor. Y cuando tú aceptas ese llamado y le oras, Señor, abre mis ojos. Número uno, Dios te capacita. Dios pone tu vida en orden, aunque esté hecha un desastre. Dios te equipa, o sea, trae a tu vida todo lo que tú necesites para llevar a cabo ese llamamiento. Y número dos, te bendice para servir los intereses de Dios. Y esto trae grande recompensa. ¿Tú sabes que servir a Dios trae grande recompensa? Jesús lo dijo. Cuando tú te dispones y dices, Padre, yo te voy a servir, porque hay gente que dice, no, yo puedo servir a Dios porque yo estoy muy ocupado con otras cosas. Déjame decirte algo. Tú estás perdiéndote la mayor recompensa que tú puedas recibir aquí en la tierra de los vivientes. Jesús dijo en Mateo 19:29, y voy avanzando porque el tiempo se me ha ido, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más. Oh, I like that word, 100 veces más. 100 veces más, aunque sea de uno, es un montón. Porque son 100 veces más. Imagínate cuando son 100 veces más de 10, 100 veces más de 100, 100 veces más de 1000, 100 veces más de 10,000. Es un montón, es multiplicación. Y entonces dice, y en adición, la vida eterna. Eso hace la salvedad, la claridad de que el 100 veces más es aquí en la tierra. Y como adicional, y la vida eterna. ¿Ven? O sea que lo que tú sacrifiques por responder al llamado de Dios, Dios promete devolvértelo multiplicado. Amén. Y está hablando también de cosas materiales. Y 3 puntos rápido. Número 1, Dios te va a libertar para que tú puedas ser libertador de otros. Y yo te pregunto hoy, ¿qué milagro tú necesitas? ¿Sabes que Jesús a veces le preguntó a la gente, what do you need? ¿Qué tú necesitas que haga por ti? ¿Es de sanidad? ¿Es liberación? ¿Es provisión? Dios libertó a Moisés para hacerlo libertador de otros. José de pobre, Dios lo libertó para hacerlo gobernante y ayudar a otros. Hermano, José se convirtió en el más que vendía comida allí, más que Publi, Winn-Dixie, todo eso se quedaron cortos con él. Dice la palabra que todos venían donde él a comprarle alimento. Así que antes era un esclavo y después, hermano, tuvo grande provisión. Número 2, Dios te va a prosperar para que puedas sacar de apuros a otros. Tú sabes que Dios quiere sacarte de apuros económicos, pero cuando Dios lo haga, Dios espera que tú mires la necesidad de otros y seas movido a ayudar a otros que se encuentren en apuros. Dios bendijo a Pedro con la pesca milagrosa y luego lo usó para repartir la multiplicación de los panes y los peces. Amén. So Dios usa a aquellos que son buenos repartidores. Diga conmigo, repartidores. No haga como ese dicho que dice, el que reparte y reparte se lleva la mejor parte. Bueno, es verdad, pero no como lo dice el mundo. Pero hay que ser un repartidor. Diga conmigo, repartidor. Tú eres como Dios va a entregar mucha multiplicación en las manos de los repartidores. ¿Y cuántos se acuerdan el milagro de los panes y los peces? Lo voy a leer, pero para enfocarnos en algo que yo estoy seguro que muchos no han visto. ¿Por qué yo estoy seguro que muchos no han visto? Porque yo no lo había visto. So, si Dios me lo mostró y ya usted lo había visto, es good for you. Por beneficio de los demás. Sí, porque sé que a la salida alguien me decía, ya había visto eso, good for you. Lucas capítulo 9, versos 13 al 16 dice, pero él les dijo, dadle vosotros de comer. La gente tenía hambre, habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, allá habían como 20,000 personas. Y Jesús les dice, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimento para toda esta gente, porque había allí como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos, haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Y así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Y tomando él los 5 panes y los peces, y 2 peces, ¿qué tomó Jesús? 5 panes y 2 peces. Levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Yo creo que usted todavía no ha visto nada. Está en ese último verso. Mira lo que sucedió allí. Ayúdame aquí, Luis, ven acá, para que hagas algo por lo menos. Yo soy Jesús. O sea, voy a hacer, y viene Benji, ven, tú eres Pedro, y tú eres otro Pedro, Juan, y tú me traes los 5 panes y los 2 peces, ¿verdad?
dámelo. Me da los 5 panes y los peces. Jesús los toma, los levanta y da gracias y los bendice. Cuando Jesús mira otra vez los 5 panes y 2 peces, ¿cuánto tiene en la mano? Siguen siendo 5 panes y 2 peces. Aun cuando Jesús oró y los bendijo, no hubo ahí un milagro masivo. Este no fue un milagro masivo como la pesca milagrosa, este fue un milagro progresivo. Hay una diferencia entre un milagro masivo y un milagro progresivo. Un milagro progresivo es algo que va a tomar lugar según comienza a accionar lo que Dios ha hecho que hagas con esa provisión. Mira lo que pasa, cuando Jesús da gracias, aún los discípulos se miran. Ajá, ¿y qué? Todavía siguen siendo 5 panes y 2 peces. Ahora, ¿qué hace Jesús? Comienza a dárselo a los discípulos. ¿Y qué comienzan a hacer los discípulos? Comienzan a repartirlo. Y según lo repartían, Jesús les seguía dando. Y según seguían repartiendo, y se seguía multiplicando. Y según seguían dando, y se seguía aumentando. Pero en el aumento y el milagro no se dio hasta que ellos comenzaron a repartir. Así que, hermano, los milagros de multiplicación que Dios quiere hacer contigo, Él te da una semilla y te mira y te dice, vamos a ver qué vas a hacer con ella. Tú puedes comértela y se acabó. O tú puedes hacer como los discípulos, bueno, yo me voy a comer un cantito, pero yo voy a repartir. Voy a dar a la iglesia, voy a dar el diezmo, voy a dar la ofrenda, voy a dar esto, voy a dar aquel. ¿Y qué pasa? Que entonces el principio que Jesús enseñó aquí toma lugar y la multiplicación comienza a darse. Amén. Así que, hermano, ¿quiénes son repartidores? Si ellos hubieran retenido, el milagro no se hubiera dado, hermano. Amén, tengo que avanzar. O sea, el último punto. Dios va a enviarte a hacer cosas que a tu mente le parecerán imposibles. Dios te va a pedir hacer cosas y te va a declarar cosas que tú vas a decir, aquí el pastor todo iba bien hasta ahí, se equivocó conmigo. Dios se equivocó. No, hermano, para lo que Dios te ha llamado vas a tener que usar tu fe por encima de tu razonamiento. Si Dios te ha dicho que tú vas a tener un negocio próspero, que vas a tener empleados, tú vas a tener que creerlo por más malo que tu negocio esté yendo ahora mismo. Si Dios te ha dicho que te va a dar la gracia en tu trabajo para seguir ascendiendo, tú tienes que creerlo y recibirlo, aunque ahora mismo hasta le caes mal al jefe. Así es. Tanto Moisés como Gedeón trataron de explicarle a Dios porque ellos no eran los indicados. Jueces 6:15 dice, y respondió, Señor, eso fue Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Hermano, para ocupar tu lugar y lograr alcanzar lo que Dios ha dicho, vas a tener que crecer en fe. Hermano, bendiciones se encuentran en diferentes niveles. Ya están pagas, ya están ganas, ya Jesús pagó el precio. ¿Cuál es la manera que tú las adquieres? Creciendo en fe y moviéndote a otros niveles de fe en tu vida. La fe se adquiere y se usa, se adquiere y se usa. Y es como ir al gimnasio. ¿Cuántos van al gimnasio? ¿Cuántos tratan de ir al gimnasio? ¿Y cuántos llegan al gimnasio y no saben ni qué hacer? Y sienten que todo el mundo lo está mirando y usted allí y las mujeres levantando el doble de lo que tú estás levantando. Y dice así, qué humillación, Dios mío. Pues la fe es como un músculo, o sea, hay que recibirla y hay que usarla y te va fortaleciendo y va subiendo a otro nivel. O sea, la fe de José fue lo que le permitió recibir la unción para interpretar los sueños. Y tú puedes caminar junto a alguien y estar tan cerca de él, pero aún así los dos estar en un total nivel diferente de fe. Y tú ver que esa persona está experimentando unas cosas en su vida y tú querer lo que esa persona está experimentando, pero esa persona se está ocupando de crecer en la fe y tú no, y están en un nivel totalmente diferente. Y tú dices, pero es que yo estoy tan cerca de esa persona, ¿por qué no puedo tener lo que esa persona tiene? Si yo también fui a la iglesia, ¿por qué no puedo obtener las bendiciones que esa persona está obteniendo? Porque esa persona se ha ocupado consistentemente de crecer en la fe. Mira, es como, te voy a dar un ejemplo y con esto cierro. O si ya me puedes ayudar, ya estoy cerrando, pero escucha bien esto. Cuando fue el viernes, regresaba de Puerto Rico. Fui allá a ver a mi papá unos días y este viernes, hace 2 días, regresaba. Fue mucho mejor que cuando fui para allá. Cuando fui para allá yo era el que velaba el baño. ¿A qué tú vienes a hacer el baño? ¿Qué tú vienes? No, papá, aquí no viene, esa bomba no la viene a tirar aquí porque yo sé que estoy aquí en esta última fila. So, mira, para adelante. Y yo
Sí, imagínense. 2 horas y media ahí con un bombazo. No, wait, man. I'm Christian, but no bobo. You go to the front, man. Pero aquí estaba mejor, o sea, aquí estaba mejor, la fila 7. Entonces yo estoy ahí en la fila 7, ahí. Evangelio está conmigo, está aquí. Y entonces aquí lo que tengo es como una pared, porque, ¿sabes? Él casi ganador, lo que tiene una pared de frente. Casi primera clase, o sea, es la pared. Entonces una cortinita aquí, pero una cortinita transparente, o sea, que yo veo todo lo que está pasando en el otro nivel. Yo lo puedo ver en el otro nivel. Entonces, ¿sabes? Si yo hago así, podía meter la mano por la cortinita y tocar el que estaba ahí sentado. Y si yo le hago así al que estaba allí, hey, mira, come here. Y entonces, o sea, el avión no hace nada más de coger altura, que yo veo que viene una de las azafatas con una pizarrita así y un lapicito. Y entonces está hablando con el hombre de ahí. Y entonces yo estoy aquí, no es que yo sea presentado, pero es que no podía evitar mirar por la cortinita lo que estaba pasando. Y yo veo que está anotando algo. Anotando, ahí va, y se va. Y yo pues estoy allí, ¿sabes? Tranquilo. De momento empieza a darme un olor. ¡Wow! ¡Qué rico huele! Y cuando llega esa bandeja allí, se la ponen allí. O sea, él en una copita de cristal, envió un vaso plástico medio derretido. Y entonces había una ensaladita con unos espárragos así por encima. Yo lo podía ver de acá y oler. El olor era bien fuerte. Entonces cuando yo lo veo una lasaña así de grande, yo decía, wow, yo no sabía que un vuelo de 2 horas servían comida. Porque nunca he estado en ese nivel. Y entonces, o sea, un postre, le traen lo que él tomó y yo lo podía oler, o sea, y la mesera estaba y yo casi, la azafata estaba y yo casi la podía tocar, y aunque le dijera, mira, tráeme uno, yo quiero uno de esos. Probablemente me iba a mirar, esto no es para ti, mijo. Y entonces yo tuve que quedarme ahí, así de cerca, viendo a ese hombre comiéndose esa lasaña. Y yo dije, ¿por qué no me pusieron una puerta de acero aquí? Porque ojos que no ven, estómago que no siente. Y yo estaba tan cerca de él, pero al mismo tiempo tan lejos de su nivel. Y cuando la azafata llegó donde mí, esto fue lo que me dio. Hermano, it is funny, but it is true. Hay veces que anhelamos y vemos cosas que otros han alcanzado y son para nosotros también si sencillamente nos ocupamos en crecer en la fe. En conscientemente y esforzadamente, por encima del cansancio, por encima del desánimo, yo voy a escuchar la palabra. Yo voy a ir a la iglesia. Yo voy a abrir la Biblia. Yo voy a dejar y voy a limpiar mi corazón de toda impureza. Y tú te das cuenta que a la manera que va pasando el tiempo, las cosas que antes parecían imposibles alcanzarlas, ahora se te hacen fáciles. Y es donde te das cuenta que has subido a otro nivel. Y Dios nos llama a subir en niveles de fe. Y pastor, ¿y dónde la Biblia habla de niveles de fe? En todo lugar. Hubo gente que Jesús le dijo, por vuestra poca fe. A otros le dijo, no he hallado tan grande fe. Jesús estableció que había niveles de fe. La palabra dice que Dios te da una medida. Y a todos nos ha sido dado la misma medida. Pero nosotros tenemos la labor de elaborar, trabajar y crecer esa fe a través de que del oír, de la palabra de Dios y actuar. El tiempo se me ha ido, hermano, pero Dios va a libertarte para que puedas ser libertador de otros. Dios te va a prosperar para que puedas sacar a otros de apuros. Dios va a enviarte a hacer cosas que a tu mente te parecerán imposibles. Oh, hermano, y cierro diciendo que caminar en fe hará que tu vida cuente. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor?